Ahora en esta lección vamos a resolver un segundo ejemplo de series de Fourier. En este caso vamos a encontrar la serie de Fourier o la representación en serie trigonométrica de Fourier, como también a veces se dice, para lo que se conoce como un tren de ondas rectangulares. En este caso se trata de una función f de t que está definida de la siguiente manera. Vale 1 cuando t está comprendida entre 0 y pi, y vale 0 cuando t esté comprendida entre pi y 2pi. Observemos que ahora tenemos un intervalo de definición que comienza en 0, termina en 2pi en este caso, por lo que el periodo entonces acá nos dicen que va a ser igual a 2pi. Si nosotros graficáramos esta función, tendría que ser graficada de la siguiente manera. Primero observamos que aquí tenemos un t mayor o igual que 0. Eso significa que también va a incluir en este caso al valor t igual 0. Y en ese intervalo que va desde t mayor o igual que 0 hasta t menor que pi, o sea que aquí no va a incluir al valor de pi, la función debe ser igual a 1. Entonces tendríamos que representarlo tal como se muestra aquí en esta figura. Cerrado acá, abierto acá. Luego dice que cuando t es mayor o igual que pi, es decir, incluye a pi, y es menor que 2pi, no incluye a 2pi, la función vale 0. Entonces en este caso debería ser representado de esta manera. Aquí tendríamos que tener el punto lleno y aquí estaría vacío. Y como esta es una función periódica de tamaño 2pi su periodo, pues entonces ahora tendríamos que ir repitiendo hacia la derecha y hacia la izquierda, pegando este pedazo de gráfica que tenemos acá para obtener todo el tren completo de ondas rectangulares. Ahora, normalmente en los libros ya de avanzados, como por ejemplo temas como ecuaciones diferenciales o los libros de series de Fourier, normalmente son un poco más descuidados en cuanto a dibujar esto con este nivel de detalle. Normalmente lo único que hacen es que dibujan una línea horizontal como se ve acá, o este segmento que se ve acá, y como vemos no le prestan mayor cuidado al hecho de que aquí esté definido como mayor o igual para 0 o aquí mayor o igual que pi. Normalmente si nosotros tuviéramos acá, por ejemplo, que aquí solamente fuera mayor que 0 y aquí fuera mayor que pi, pues igual, de todas formas los resultados que nosotros vamos a obtener al momento de integrar no van a variar. Entonces también lo que sucede muchas veces es de que, como van a ver ustedes más adelante en un video, pues estas funciones que estamos viendo ahorita tienen sus aplicaciones en la parte, por ejemplo, de electrónica. Y cuando uno observa este tipo de señales, por ejemplo un osciloscopio, pues no las ve de esta manera como se muestra aquí arriba, sino que en el osciloscopio se ven segmentos de recta como los que se muestran acá. Entonces, por un lado eso, y por otro lado que el hecho de que incluyamos o no incluyamos, en este caso los extremos, no va a influir en el resultado de las integrales, pues entonces normalmente ustedes van a ver que cuando dibujen en los libros las funciones de estas funciones periódicas que estén ahí definidas, pues las van a hacer así, sin ponerle mayor atención a si el punto debe, o si este circulito debe estar lleno o debe estar vacío, dependiendo de cómo esté definida aquí la función. Entonces no hay ningún problema. Es algo que se acostumbra, como dijimos, en los cursos superiores, aunque por supuesto en cursos de precálculo, en los cursos de cálculo diferencial, cálculo integral, sí se debe tener mucho cuidado con respecto a esto, porque ahí esos niveles de detalle sí son muy importantes, por ejemplo cuando estamos hablando de continuidad. Pero pues aquí, como dijimos, no nos va a dar mayor problema. Ahora bien, por otro lado, pues nosotros vemos acá que tenemos una función que está definida desde 0 hasta 2pi. Es decir, no tenemos como en el ejemplo anterior donde teníamos un intervalo de definición que era simétrico respecto del origen. Por ejemplo, si revisamos las notas de la lección anterior, pues nosotros teníamos esta función f de t, que está definida como f de t igual t cuadrado en el intervalo que va de menos pi a pi para t. Entonces vemos que en este caso, pues como dijimos, el intervalo de definición es simétrico respecto del origen. En cambio acá, nuestra función comienza desde 0 hasta 2pi. Y recordarán que cuando estábamos dando la forma de calcular los coeficientes, nosotros decíamos que, por ejemplo, los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n eran calculados a partir de integrales que iban desde menos t medios hasta t medios en los tres casos. Ahora, vamos a enunciar lo siguiente sin demostrarlo, de que cuando nosotros tenemos una función f de t, que es función periódica con un periodo t mayúscula, entonces resulta que nosotros podemos, en este caso, a cualquiera de las tres integrales que tenemos para definir
a sub 0, a sub n y b sub n, le podemos sumar acá en los límites de integración una cantidad alfa. Es decir, que podemos nosotros colocar que, por ejemplo, el coeficiente a sub 0 es lo mismo que calcular 2 sobre t de la integral de menos t medios a t medios de f de t, o 2 sobre t de la integral, y entonces aquí le sumamos alfa tanto abajo como arriba para que tengamos alfa menos t medios y alfa más t medios. Y lo mismo va a suceder en este caso para a sub n y para b sub n. Ahora, hay un caso particular en el cual alfa resulta ser muy conveniente definirlo, en este caso como t medios, porque eso nos va a permitir entonces trabajar con funciones que son definidas desde cero, porque si nosotros hacemos que alfa sea igual a t medios, entonces aquí vamos a tener t medios más t medios, eso nos va a dar t mayúscula, el periodo, y aquí vamos a tener t medios menos t medios, 0. Es decir, entonces en este caso vamos a poder trabajar funciones como la que nosotros tenemos definida para este ejemplo, donde la función f de t está definida desde 0 hasta el punto donde termina su periodo. Entonces, en este caso, los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n pues se calculan con los mismos integrandos que teníamos anteriormente, solamente que ahora los integrandos, en vez de ir desde menos t medios hasta t medios, van a ir desde 0 hasta t. Entonces, con esto nosotros vamos a calcular los coeficientes ahora para el caso que tenemos aquí en nuestro ejemplo, porque nuestra función está definida a partir de 0 hasta t mayúscula. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar a calcular acá los coeficientes. Vamos a comenzar entonces con a sub 0. Entonces en este caso tendríamos que a sub 0 va a ser igual. Recordemos que es 2 partido el periodo. O sea, 2 partido 2pi. Ese es el periodo para la función que tenemos acá. Desde 0 hasta el periodo, desde 0 hasta 2pi de f de t, que en nuestro caso f de t, pues vemos que toma un valor desde 0 hasta pi y otro valor desde pi hasta 2pi. Eso significa que esta integral la vamos a tener que dividir en dos integrales, una que vaya desde 0 hasta pi, más otra que vaya desde pi hasta 2pi. Ahora, lo que sucede acá es de que recordemos que como en el intervalo que va de pi a 2pi, f de t vale 0, entonces esta integral vale 0. Mientras que en el intervalo que va desde 0 hasta pi, f de t es igual a 1. Entonces aquí la única integral que va a sobrevivir pues va a ser esta. Si nosotros venimos y entonces hacemos esta integral con el integrando igual a 1, entonces nos va a quedar lo siguiente: 1 sobre pi, la integral de 0 a pi, de la integral de dt, esto va a ser entonces t valuado desde 0 hasta pi, aquí nos va a quedar entonces 1 sobre pi, y al valuar t desde 0 hasta pi nos queda pi menos 0, es decir que nos va a quedar pi sobre pi, y eso es igual a 1. Entonces ya tenemos aquí cuánto vale el coeficiente a sub 0, en este caso eso vale 1. Ahora vamos a proceder a calcular entonces a sub n. Recordemos que en este caso vamos entonces a integrar desde 0 hasta el periodo. Entonces aquí nos va a quedar otra vez 2 partido el periodo, así como tenemos acá, 2 partido 2pi de la integral desde 0 hasta 2pi de f de t del coseno de nt. En este caso, como el periodo es 2pi y omega sub 0 es 2pi partido el periodo, entonces omega sub 0 va a ser 2pi sobre 2pi, es decir, esto nos va a dar 1. Entonces acá en el coseno de n omega sub 0 por t nos va a quedar nada más coseno de nt de t. Entonces esta va a ser la integral que tenemos nosotros que calcular. Pero nuevamente es una integral que va desde 0 a 2pi. Y tenemos entonces, por la definición que tenemos de función, dividir nuestra integral en una integral que va desde 0 hasta pi, más una integral que va desde pi hasta 2pi. Pero ya sabemos que la integral que va desde pi hasta 2pi, dado que el integrando es igual a 0, pues igual como sucede acá, esa integral se va a anular. Entonces la única integral que va a sobrevivir va a ser la integral que va desde 0 hasta pi. Pero como entre 0 a pi la función vale 1, entonces esto nos va a quedar 1 por el coseno de nt, o sea simplemente coseno de nt. Ahora tenemos que calcular esta integral. Aquí vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a definir u como n por t. Y entonces, como estamos integrando respecto de t, pero vamos a cambiar a la variable de integración u, tenemos que cambiar nuestros límites de integración. Si t es igual a 0, dado que u es igual a n por t, entonces u va a ser n por 0. O sea, eso nos va a dar 0. Cuando t valga pi, que es el límite superior en esta integral respecto de t, entonces u, dado que es igual a n por t, nos va a quedar que en este caso es n por pi. La diferencial de u, en este caso, va a ser n de t, lo que tenemos acá. Recordemos que n simplemente representa un numerito. Entonces ahora que ya tenemos esto, ya podemos cambiar esta integral en términos de la variable u. Entonces copiamos el factor 1 sobre pi. Vamos a cambiar los límites de integración. En lugar de t igual 0 corresponde u igual 0. En lugar de t igual pi corresponde u igual npi. En lugar de coseno de nt nos va a quedar coseno de u. Y en lugar de dt, al despejar acá nos queda que es de u partido n. Entonces tenemos esto.
Este factor n lo podemos sacar de la integral para que nos quede 1 sobre npi que tenemos acá, y la integral del coseno de u, recordemos que es seno de u, y esto lo tenemos que integrar desde 0 hasta npi. Entonces en este caso nos va a quedar a la hora de evaluar seno de npi, que es lo que está acá, menos seno de 0, pero ya sabemos de la primera clase que el seno de npi vale 0 y que el seno de 0 también vale 0. Por lo tanto, entonces en este caso resulta que los coeficientes a sub n son iguales a 0, y recordemos que aquí la n va tomando valores desde 1, 2, 3 en adelante. Esto siempre es muy importante, no olvidar colocar aquí cuáles son los valores de n que son permisibles para nuestra definición, en este caso de a sub n. Ahora vamos a calcular el coeficiente b sub n. Nuevamente, la integral debe ser en este caso desde 0 hasta el periodo, desde 0 hasta 2pi. Nuevamente vamos a tener que dividir esto en dos integrales y solamente va a sobrevivir la integral que va desde 0 hasta pi. Y entonces acá nos va a quedar 2 partido el periodo. Recordemos que el b sub n se calcula de esta manera. Entonces nos va a quedar 2 sobre el periodo de la integral de 0 hasta 2pi, que es lo que tenemos acá, de f de t seno de nt de t. Nuevamente solamente sobrevive, como dijimos, la integral de 0 a pi. Aquí nos va a quedar seno de nt. Volvemos a utilizar el mismo cambio de variable. Y en este caso nos va a quedar entonces acá 1 sobre npi, igual como sucede acá, porque de este dt pues va a quedarnos un du partido n. Entonces esa n va hasta afuera. En lugar de seno de nt nos queda seno de u por la definición que tenemos acá. Y nuevamente cuando t valga 0, u vale 0. Cuando t valga pi, u vale npi. Son los mismos límites de integración. Y entonces ahora nos va a quedar lo siguiente. La integral del seno de u es menos coseno de u. Vamos a colocar el signo menos hasta aquí afuera. Entonces nos queda menos 1 sobre npi coseno de u, evaluado desde 0 hasta npi. Entonces ahora acá nos quedaría b sub n es igual a menos 1 sobre npi, lo que tenemos acá. Y vamos a evaluar el coseno de u en npi y en 0. Eso nos queda coseno de npi menos coseno de 0. El coseno de npi también ya vimos en la primera clase que es igual a menos 1 a la n, y el coseno de 0 pues en este caso vale 1. Y esto con los coeficientes b sub n, tales que la n es igual a 1, 2, 3, etc. Es decir entonces que aquí b sub n nos queda que es menos 1 sobre npi por menos 1 a la n menos 1, con estos valores de n. Pero este factorcito, menos 1 a la n menos 1, tiene ciertas características importantes que debemos aquí de entender, porque nos va a permitir entonces poder reescribir este coeficiente b sub n de una manera más compacta. Entonces lo que vamos a hacer es una tablita, como la que se muestra acá, donde vamos a colocar los posibles valores de n, que ya sabemos que van desde 1, 2, 3 en adelante. Vamos a colocar aquí en esta columna el menos 1 a la n menos 1, que es el factor que tenemos justamente acá. Y en la siguiente columna vamos a colocar el valor de b sub n, que ya sabemos que es este menos 1 a la n menos 1 por menos 1 sobre npi. Y le vamos a empezar a dar valores a n. Por ejemplo, cuando n vale 1, tendríamos menos 1 a la 1 menos 1. Esto es menos 1 menos 1 nos da menos 2. Por lo tanto el coeficiente b sub n va a ser, dado que esto vale menos 2, sustituimos por menos 2, como en este caso la n vale 1, nos quedaría menos 1 sobre pi por menos 2. Aquí tendríamos menos por menos, nos da más, y nos queda 2 partido pi. Cuando n vale 2, menos 1 al cuadrado va a ser 1, y 1 menos 1 nos va a dar 0. Por lo tanto b sub n, pues como va a ser 0 por menos 1 sobre 2pi, eso da 0. Cuando n vale 3, nos queda menos 1 al cubo, que es menos 1 nos da menos 2. Observamos aquí que al igual que en el primer caso, cuando n era impar, pues nos da menos 2. Y debe ser así porque cuando n es impar, menos 1 a la n va a ser un número igual a menos 1. Y menos 1 pues nos va a dar menos 2. Entonces cuando sustituimos en el valor de b sub n, nos va a quedar menos 1 sobre 3pi, porque como n vale 3, menos 1 sobre npi se convierte en menos 1 sobre 3pi, y este factor vale menos 2, y nuevamente tenemos menos 2 por menos 1, 2 partido 3pi. Cuando n valga 4, pues otra vez vamos a obtener que el menos 1 a la n, menos 1 va a ser 0, porque pues si n es par, menos 1 a la n, siendo n un número par, va a ser 1, menos 1, 0, y b sub n va a ser 0. Cuando vayamos en n igual 5, pues otra vez vamos a obtener aquí menos 2, y aquí vamos a tener 2 sobre 5pi. Entonces empezamos a observar acá que tenemos un patrón, que cuando tenemos que la n es un número impar,
pues este factor menos 1 a la n menos 1 va a ser siempre menos 2 y el b sub n va a ser distinto de 0, y vemos la forma que tiene, siempre tiene aquí un 2 en el numerador y aquí abajo tiene 1 sobre pi, 3 sobre pi, 5 sobre pi, es decir, el mismo valor que tenemos aquí de n aparece aquí abajo. Por supuesto, eso lo sabemos por esto que está acá. Mientras que para n igual 2, 4, 6, etcétera, siempre vamos a obtener 0. Entonces veamos qué podemos hacer con esto. Recordemos que la representación en series de Fourier en este caso está dada por esta expresión. Ya sabemos que el coeficiente a sub 0, lo habíamos obtenido acá, es igual a 1. Entonces en este caso, como es a sub 0 partido 2, vamos a tener aquí un medio, más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, acá, de a sub n, que por coseno de n omega sub 0 por t, pero a sub n ya vimos que vale 0 para todos los valores de n que van desde 1, 2, 3 en adelante. Entonces ese coeficiente no aparece, solamente aparece b sub n. Vamos a ponerlo ahorita tal como nosotros lo encontramos originalmente acá, en esta forma. Entonces lo colocamos acá, menos 1 sobre n pi, menos 1 a la n, menos 1 seno de nt. Y supongamos que empezamos a desarrollar esta sumatoria, dándole algunos valores aquí de n. Entonces vemos acá, tendríamos el factor 1 medio, que está acá. Cuando n valga 1, pues ya sabemos que esto, de lo que tenemos acá, nos va a dar 2 sobre pi. Entonces vamos a tener 2 sobre pi por seno de 1 por t, o sea, seno de t. Aquí está cuando n valga 1. Cuando n valga 2 acá, pues ya sabemos que esto nos va a dar 0. Entonces aquí tendríamos más 0 para n igual 2. Cuando n valga 3, acá en esta sumatoria ya sabemos que el coeficiente va a ser 2 sobre 3pi, 2 sobre 3pi, seno de 3t. Cuando n valga 4, pues va a ser 0. Cuando n valga 5, pues va a ser 2 sobre 5pi, seno de 5t, y así sucesivamente. Ahora, imagínense que nosotros viniéramos e hiciéramos en GeoGebra, pues nuestra barrita deslizante, para poder generar una suma y poder graficar. Al momento que nosotros empezamos a mover esta barrita deslizante para que tome valores 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, pues aunque los valores que sean pares, 2, 4, 6, pues simplemente no va a pasar nada porque estamos sumando 0. Eso significa entonces que, por ejemplo, si yo pusiera que la barrita fuera desde 1 hasta 10, en realidad de esos 10 términos, solamente 5 son los que me van a parecer útiles, porque los otros 5 que correspondan a números pares pues van a ser 0. Entonces eso pues resulta ser un poco pues un desperdicio de recursos el que nosotros tengamos eso. Entonces podemos hacer algo mejor, y es lo siguiente: vamos a cambiar, tal como hicimos en el primer ejemplo en uno de los primeros ejemplos del primer video. Vamos a hacer un cambio y vamos a sustituir esta n que aparece aquí abajo, la vamos a cambiar por 2n menos 1. Tanto acá, 2n menos 1, como acá, el seno de 2n menos 1. Además de hacer ese cambio, pues nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que el factor menos 1 a la n menos 1, el que nos sirve porque es distinto de 0, va a ser en este caso siempre igual a menos 2. Entonces vamos a cambiar este factor por menos 2 para que al multiplicarlo por menos 1 nos quede 2, y el npi y el seno de nt lo vamos a cambiar por 2n menos 1 por pi, seno de 2n menos 1 por t. Y veamos qué pasa, veamos qué logramos con esto. Fíjense, por ejemplo acá, cuando nosotros hacemos desarrollamos nuevamente esta serie, vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a tener el factor 1 medio más, ahora comenzamos con n igual 1. Cuando n valga 1, vamos a tener 2 partido 2 por 1 menos 1, es lo que está acá, por el seno de 2 por 1 menos 1 por t. Acá nos queda 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Entonces tendríamos 2 partido 1, aquí nos hace falta el factor pi en esta parte, y lo vamos a agregar, y vamos a ponerlo por acá, vamos a colocarlo acá. Entonces aquí nos va a quedar esto por pi, aquí también nos hizo falta el factor pi. Entonces tendríamos nosotros 2 por 2n menos 1 pi, o sea 2 por partido 2 por 1 menos 1 por pi, seno de 2n menos 1 por t, seno de 2 por 1 menos 1 por t. Y luego cuando n valga 2, acá nos va a quedar 2 dividido 2 por 2 menos 1 pi, seno de 2 por 2 menos 1 por t.
Y así podemos seguir. Ahora veamos. Aquí nos va a quedar el factor 1/2. Aquí nos va a quedar, como dijimos, 2 partido pi seno de t. Eso es cuando n valga 1 en esta sumatoria. Y ahora observemos, cuando n vale 2, el valor que le dimos aquí es igual a 2. Aquí, en lugar de quedarnos 0, como pasó acá, aquí nos va a quedar 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y aquí 2 por 2, 4, menos 1, 3, nos va a quedar 2 sobre 3, seno de 3t, y así sucesivamente. Entonces vemos que, a diferencia de lo que estaba pasando acá, cuando nosotros utilizábamos n, que en los términos pares, 2, 4, etc., esto se reducía a 0, ahora, con este cambio, con esta sustitución de n por 2n menos 1, y venir y decir que, bueno, que menos 1 a la n menos 1, en los casos cuando es distinto de 0, es igual a menos 2, como ya habíamos visto acá, y por lo tanto aquí tendríamos menos 2 por menos 1, esto es igual a 2. Al hacer eso y también cambiar aquí la n por 2n menos 1, lo que estamos logrando entonces ahora es de que, siempre manteniendo el índice de la sumatoria corriendo desde 1 hasta infinito, pues cada vez que nosotros vayamos, por ejemplo, moviendo aquí nuestra barrita deslizante, pues cada vez se va a ir agregando un término más y más y más conforme vamos avanzando. A diferencia de lo que pasa aquí, que van a haber casos donde avanzamos un paso la barrita deslizante, pero no le vamos a agregar nada. Entonces, con esto, si nosotros hiciéramos una barrita deslizante, por ejemplo, de 1 a 10, a diferencia de lo que pasa aquí, que solamente se agregarían 5 términos, aquí se agregarían 10 términos, y entonces esto nos resulta ser mucho más conveniente a la hora de hacer nuestros cálculos. Entonces, veamos acá, vamos a mostrar acá el archivo GeoGebra, donde tenemos ya implementada esta serie de Fourier. Lo vamos a abrir, y este archivo pues está también ahí disponible para que usted lo pueda bajar directamente a su computadora y lo pueda entonces estudiar. Entonces lo vamos a colocar acá. Y aquí tenemos nuestro tren de ondas cuadradas. Vamos a colocar esto igual a 1. Aquí está el caso de k igual 1. Y entonces observemos cómo, a medida que nosotros empezamos a agregar aquí más términos, aquí tenemos k igual 2, k igual 3, k igual 4. Recordemos que aquí en este caso nosotros le estamos llamando k al límite superior de la sumatoria que estamos empleando. Es decir, si nosotros venimos acá en GeoGebra, nosotros lo que estamos haciendo es venir y graficar lo siguiente. Estamos poniendo f de t aproximadamente igual a 1/2 de más la sumatoria desde n igual 1 hasta acá de 2 partido 2n menos 1 por pi por el seno de 2n menos 1 por t. Recuérdense lo que platicamos acá acerca de que en este caso vamos a utilizar aquí el signo de aproximado, a diferencia de aquí del igual, porque aquí en el igual, pues aquí tenemos que este límite superior de la sumatoria tiende a infinito, mientras que aquí solamente está tomando un valor finito. Entonces por eso el símbolo aquí de aproximado. Entonces en nuestro archivo GeoGebra, si nosotros queremos ver qué es lo que se introdujo para poder generar esta gráfica que tenemos acá, podemos irnos a vista, le damos vista algebraica. Y aquí aparece la función. Aquí nosotros podemos dar doble clic, por ejemplo, sobre ella. Y aquí nos aparece 1/2 de suma. Aquí está el 2 dividido 2n menos 1 por pi. Seno de 2n menos 1 por t. Aquí está la variable n, que es el índice de la sumatoria, que va desde 1 hasta el valor de k. Donde k está, en este caso, representado y manejado por esta barrita deslizante. Entonces, tal como decíamos, podemos aquí cerrar esta vista. Tal como decíamos, entonces aquí al ir variando nuestro parámetro acá, la barrita deslizante, pues vemos de que siempre va a haber un cambio, porque a medida que nosotros vayamos cambiando, pues siempre vamos a tener un término que se va agregando. Y entre más términos vamos agregando acá, vemos que cada vez la gráfica que tenemos aquí se parece más y más a la que teníamos originalmente en nuestro problema, dibujada de forma ideal. Que es esta gráfica, una que va en este caso desde 0 hasta pi igual a 1 y desde pi hasta 2pi igual a 0, y luego se va repitiendo.
aquí lo podemos ver. Aquí vamos desde 0, aquí podemos cambiar, acuérdense, la escala que tenemos aquí. Lo vamos a hacer de una vez. Entonces queremos cambiar la escala, aquí nos aparece el número K cuando dimos el botón derecho, clic con el botón derecho al ratón. Entonces no es eso lo que nos va a servir. Damos clic en cualquier otro lado de aquí de la pantalla, volvemos a hacer con el botón derecho clic derecho. Ahora sí aparece vista gráfica, le damos aquí y cuando nos aparezca el menú acá, nos vamos a donde dice eje X, le vamos a poner distancia y digamos que nosotros la queremos en unidades de pi. Le damos pi, le damos enter, cerramos y aquí ya podemos ver, aquí tenemos unidades de pi. Vean entonces, de 0 a pi, la función acá se ve que es igual a 1 y de pi a 2pi es igual a 0. Y luego se comienza a repetir el patrón tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos un tren de ondas cuadradas, le dicen, o a veces ondas rectangulares. Ahora, hay aquí algunos detalles muy importantes que vamos a ir estudiando poco a poco. Por ahorita, por el momento, vayan observando que entonces a medida que nosotros vamos agregando más términos, entonces la sumatoria cada vez más tiende a parecerse a la gráfica de la función que nosotros tenemos dibujada de manera ideal. Pero aquí hay muchos más detalles que poco a poco vamos a ir nosotros estudiando conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces no se olvide que este archivo que lo vamos a guardar acá va a estar disponible ahí también dentro del material descargable para que usted pueda estudiarlo y pueda pues ir aprendiendo un poquito más acerca del manejo acá de GeoGebra como una herramienta para el cálculo de las series de Fourier. Entonces continuamos en la siguiente clase con otros ejemplos.